Por alguna razón, esta película me impresionó muchísimo y me quedó grabada en la retina por mucho tiempo, a tal punto que se ha convertido en una de mis favoritas. Pero, ¿por qué? Tal vez porque la vi en el cine cuando apenas tenía 10 años y me traumó tanto que todavía siento pavor cada vez que la miro. Pero alcanzada la etapa de madurez, pude analizar los aspectos del lenguaje cinematográfico que hacen de esta película una increíble experiencia de terror. Lo primero que destaco del film es la composición lumínica y el manejo creativo del color, con tonos verdosos y azules muy pronunciados que marcan una identidad que la va a acompañar a lo largo de toda la estructura de la película. La intención de la fotografía es sumergir al espectador en el clima que pretende construir el relato, un mundo oscuro marcado por la angustia de los personajes, pero sobre todo de Samara, que sabemos de su prehistoria en el final, cuando es asesinada por su propia madre adoptiva. Ese mundo es el de Samara, una atormentada niña que ha impreso sobre el video su mirada retorcida y sombría sobre la realidad. La fotografía es precisa y orgánica con el relato. Los fondos se corresponden con la paleta cromática principal de la película, esos tonos verdosos característicos, pero los personajes se separan del fondo por el contraste que se generan con los tonos más oscuros que poseen. Es interesante además el tratamiento que se le dieron a las pieles de los personajes, como que también viran en esa tonalidad cromática descripta con la idea de sumergir a los personajes en ese mundo oscuro y sombrío creado por Samara. El film comienza con este teaser que tiene la intención de preparar al espectador en la atmósfera tenebrosa de la película. Marca el tono, el género y plantea interrogantes que mantienen tensionado al espectador a lo largo de la estructura y busca encontrar respuestas. El teaser opera como prólogo que ofrece informantes narrativos sobre la existencia del video y sobre el poder que tiene el fantasma que está conectado con ese video. La microestructura de las escenas de película de terror se compone de un primer evento denominado La Promesa, en el que los personajes son colocados en una situación potencial de peligro, el cambio cuando la tensión aparentemente se disipa y la sorpresa cuando un golpe inesperado transforma esa aparente estabilidad en una situación de inquietud. El quiebre en el teaser se origina cuando el sonido del teléfono irrumpe el silencio. La tensión aumenta y gira en torno al teléfono que había sido mencionado como un objeto relevante en la narrativa del video y por ende esconde una esencia oscura. Los personajes se mueven con lentitud por el pasillo y el teléfono ocupa gran parte de su apariencia en plano, lo que le otorga una identidad muy precisa. Esa dilatación del tiempo genera un estado de inquietud y de tensión. Este recurso del tempo en cuanto al montaje y ritmo interno del plano es vasto usado en el cine de terror y simplemente se logra en dilatar el tiempo que un personaje se demora en realizar determinada acción y esa misma debe esconder una carga dramática muy pesada. La tensión se disminuye cuando sabemos que quien llamó es simplemente su madre, lo que provoca al espectador que distienda y se proteja en un espacio de comodidad y seguridad. Ese hecho en el medio que relaja al espectador funciona para que él baje la guardia y le impacte más el punto final de la progresión dramática mencionada, la sorpresa. De forma paulatina vemos cómo suceden una serie de hechos extraños que marcan un clima de terror específico, como la televisión y la heladera que sugiere una presencia en el ambiente. La escena transcurre en silencio y en un ritmo apaciguado, sumergiendo de a poco al espectador en un clima cada vez más enrarecido. Toda la escena de la casa funciona para construir la identidad de esta presencia, pero nunca se recurre a la visualización total y objetiva de la misma. Este ocultamiento en el cine de terror genera un estado de desconcierto en el espectador. Como expresó Lovecraft en un momento, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de todos es el miedo a lo desconocido. En esta escena se desarrollan un encadenamiento de situaciones que desconocemos su naturaleza, sus motivos y sobre todo nos hacemos la pregunta ¿qué está pasando? ¿O quién está haciendo esto? Ese desconocimiento profundo es lo que tiñe de oscuridad a la escena. El plano del pasillo es el que me parece más interesante, dado que construye una presencia sin mostrar absolutamente nada. Solamente bastó un movimiento de foco en la cámara, denominado pan focus, y una acentuación de sonido sutil para sugerirnos la idea que el fantasma se movilizó por el pasillo y se encuentra en la planta de arriba.
La protagonista llama a su amiga, pero nadie contesta. Esa sensación de soledad ante este tipo de situaciones es lo que acrecienta la sensación de miedo, tanto en el espectador, quien siente empatía por el personaje al verla en un estado de vulnerabilidad. Presenciamos el clímax del teaser cuando el personaje abre la puerta y solamente la cámara realiza un movimiento para adelante furioso mientras se deforma su cara. Esa confusión del espectador con respecto a lo que acaba de presenciar establece una sensación de vacío que busca llenar con respuestas que más adelante el film develará. La escena en la escuela funciona para presentar a los personajes principales de la película. La protagonista Rachel la vemos como una mujer que convierte cualquier espacio en un lugar que ella controla. El espacio de la escuela es aparentemente ajeno a ella, pero sin embargo ella discute por el pasillo en voz alta, abre la puerta sin tocar, busca complicidad en la profesora con respecto a la llamada telefónica, le aclara a la profesora que la llame por su nombre de pila y además acomoda la silla para sentarse, pero finalmente decide en sentarse en la mesa. Esto la define como una mujer segura de sí misma, pero esa seguridad es la que se va a revertir después de ver el video, colocando a ella en un estado de fragilidad, y en ese sentido cambia su polaridad y su aspecto de la personalidad. Esta escena tiene la intención de darle al espectador pistas para que pueda unir el personaje de Katie, que se presenta en la primera escena, y Rachel junto con su hijo Aidan. Se habla de la supuesta prima de Aidan a quien dibujó y vemos que esa chica es Katie, quien ha muerto en la primera escena. La profesora expresa su preocupación por los dibujos de Aidan, pero Rachel transmite su negación alegando que en realidad es solamente una forma que tiene su hijo de lidiar con la pérdida. Esta escena es claramente de conflicto, la presencia de dos fuerzas antagónicas. En este caso, la profesora de convencer a Rachel que hay algo extraño y Rachel que lo niega. Pero al final, la profesora logra desconcertar a Rachel al expresarle que los dibujos los realizó antes que Katie muriera. La escena del sepelio termina por unir a los dos mundos, Katie y Rachel junto con Aidan. El primer plano en el interior de la casa es muy peculiar. Como vemos, empieza con una coreografía muy interesante con respecto a los movimientos de los actores que de a poco van desocultando los elementos de la puesta en escena. Una mujer le da un saco a las manos de un hombre, varias personas caminan por el espacio y vemos una pareja mayor que tapan un portarretrato de Katie. Este movimiento de personajes por el espacio se trata de una coreografía cuidadosamente planificada para evitar mostrarle al espectador la fotografía inmediatamente. Los cuerpos construyen un fuera de campo al ocultar el objeto importante de la escena. Al cortar al contraplano vemos a Aidan mirando el portarretratos con una flor en su mano, lo que podemos pensar que el plano anterior en realidad es su punto de vista. La música acompaña la melancolía de la escena, una pieza sutil de piano en tono menor que además es siniestra. El jumpscare que vemos en esta escena lo considero como uno de los mejores logrados del género por su carácter imprevisto, dado que funciona simplemente como un plano insert dentro de una escena que se desarrolla de forma tranquila y dramática entre dos personajes. Un jumpscare casi fuera de contexto que además no se corresponde con la estructura que hemos presentado antes, sin una progresión y sin anticipación. Lo que me asombra de esta película es la capacidad de transmitir miedo solamente por el tratamiento atmosférico que se construye, a través de la iluminación que ya hemos hablado y el diseño sonoro que incluye efectos de sonido, música y los silencios. El horror es construido a través de las sutilezas, como este plano de los pies de Katie subiendo las escaleras. Este plano se constituye como un insert de un hecho del pasado, pero lo interesante es que no escuchamos las pisadas. Desde el sonido seguimos en el presente, pero la imagen se corresponde con el pasado. Se construye así una tensión interesante con respecto a la temporalidad entre estas dos dimensiones del lenguaje, imagen y sonido, y nutre a la atmósfera terrorífica que abraza el film. En este sentido, el silencio es el recurso sonoro capaz de transmitir nerviosismo al espectador.
El relato se desenvuelve en torno a la investigación de Rachel como periodista acerca de la muerte de su sobrina, y se convence de la extrañeza que envuelve este caso, al coincidir, por ejemplo, casi de forma matemática, el horario de la muerte de los adolescentes. Como espectadores pensamos además que la naturaleza de esas muertes se conecta más con una presencia paranormal que por una lógica humana. El mayor quiebre de este primer acto es cuando Rachel visualiza el video e ingresa en esa lógica que atañe al video mismo, morir en 7 días. El video se trata de una recopilación de imágenes truculentas y sombrías que retratan la cabeza de Samara. Este quiebre es denominado como el primer punto de giro, y desde el punto de vista de la realización es acentuado con un movimiento notorio de cámara, en este caso un movimiento ascendente de grúa, en la que vemos en contrapicado y muy pequeña a nuestra protagonista, sumida en un estado de fragilidad. El personaje de forma progresiva se debilita frente a la influencia del video y de Samara, en contraste a su estado inicial de seguridad. La película presenta una estructura dramática muy definida al presentar los hechos divididos en días desde el momento que vio el video hasta el día 7, que se supone que será la muerte de Rachel. Esto establece una ordenación cronológica de los acontecimientos y una lógica de continuidad temporal, en la que la acción dramática se desarrolla a lo largo de estos 7 días dentro de la dimensión del relato. Existe una relación muy interesante entre el ascenso de la curva dramática y esta estructura, dado que el terror que Samara desprende se acrecienta conforme avanza los días, lo que entra en concordancia con la intensidad de los hechos en la película, que deben ser cada vez más fuertes a medida que avanza la película. Me detengo nuevamente en la fotografía en estos planos. Cuando Rachel está en la casa de campo, vemos una imagen de nuevo con tonos fríos y apagados, y una bruma recubre el espacio sutilmente. Construye un páramo desolado, abandonado y sombrío. El aspecto de los árboles deshojados y oscuros. Estos elementos hacen a la puesta en escena y a la construcción de esta atmósfera lúgubre que la película utiliza para transmitir terror, que es un terror más atmosférico que una secuencia locada de jumpscare como son la mayoría de películas de terror actuales. Creo que el verdadero terror es aquel que puede construir un clima terrorífico extendido en el tiempo y que pueda sumergir durante todo el metraje al espectador en ese abismo de desconcierto y oscuridad. Los inserts son de uso corriente en el desarrollo. Establecen un vínculo entre el video y lo que el personaje de Rachel ve en la realidad. La duración de estos planos son de muy corta duración, un par de frames nada más. Esa impresión rápida del insert provoca una reacción en el espectador que lo asusta, no como un jumpscare, sino como una imagen sombría por su aspecto fotográfico. Estos planos desde el contenido no son necesariamente aterradores, pero sí generan terror desde la forma de la imagen, el blanco y negro, la composición visual y el sonido. En esta escena, cuando el plano encuadra a Rachel, deja un aire en el sector derecho del encuadre que nos anticipa que en algún momento algo aparecerá de ese lado. A pesar que sabemos por la anticipación que crea el encuadre con el espacio vacío, cuando aparece el personaje del padre de Samara nos asustamos por lo inmediato de su aparición. Cabe destacar el juego de luces que es causado por el faro e ingresa por la ventana de la cocina. La luz también puede generar un fuera de campo. La oscuridad genera un ocultamiento y la luz lo desoculta. En este plano el personaje comienza en oscuridad y en silueta, primero desconcertando al espectador y luego la luz del faro lo desoculta. El decoupage en el cine es el desglose de planos en los que se desarrolla la acción dramática. En particular esta escena me parece interesante en analizarla desde el montaje. Comenzamos con la vista desde adentro del granero en oscuridad cuando el personaje Noah prende la luz. Vemos en un plano a Rachel observando hacia el interior y en el contracampo un plano de lo que está viendo Rachel. Lo acompaña un traveling hacia adelante que más adelante vemos que se trata de su punto de vista, cuando vemos el contraplano a Rachel caminando acercándose a la cámara. El plano está ligeramente inclinado hacia abajo,
Su angulación es de picado y puede que simbolice la mirada de una presencia que se encuentra en la habitación de arriba. Como contraste, nos muestran el contraplano de la mirada de Rachel hacia el interior del granero y la angulación del plano es de contrapicado, de abajo hacia arriba. El plano corta por elipsis hacia los personajes subiendo las escaleras. Mientras las suben, son impactados por una luz que proviene desde la habitación. La intención de esta escena es ofrecer una visión más inocente del personaje de Samara, con la idea de humanizarla como un personaje atormentado por su naturaleza y que no puede hacer nada al respecto de su maldición. Esa mirada inocente y de niña-hija que busca el amor de sus padres se transforma en esa luz que viene desde su habitación y se proyecta en Rachel y en Noah. El director decide dejar estos planos del ascenso de los personajes para dilatar el tiempo y que se tarde más para la presentación del espacio de la habitación de Samara. En este plano la cámara asciende y toma el carácter de la mirada de Rachel, quien ve en esta habitación en conjunto con el espectador. Uno de los recursos narrativos que utiliza la película es la del anticlímax. Pensamos que la tensión se diluye y la curva dramática desciende después de la escena del pozo y el rescate del cuerpo de Samara, pero la tensión resurge cuando como espectador nos introducimos en la escena de la muerte de Noah, que a mi entender es una de las mejores escenas realizadas del cine de terror moderno, por su construcción, puesta en escena, el tempo y el ritmo. Este film lo posiciono como uno de mis favoritos en el cine de terror moderno por su capacidad de transmitir pavor a través de una construcción de atmósfera más que el susto barato del jumpscare, que se da por estridencia sonora y aparición sorpresiva de una presencia. The Ring construye un ambiente sórdido a través de la iluminación, sonido y una puesta en escena precisa y potente. Antes de terminar, me gustaría mencionar esta curiosidad sobre la película. La escena cuando Rachel da vuelta a la silla donde se encuentra el cadáver de Noah toma como referencia a esta escena de psicosis de Alfred Hitchcock. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides suscribirte, compartir este video y darle un like. Mi nombre es Pablo Pujadas y nos estamos viendo en el próximo video.